Amén, no queda otra. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes, consiervos del Señor. A través de esta plataforma Cosecha Intercontinental, tenemos nuevamente la gracia y la misericordia de Dios para compartir con ustedes en este diálogo teológico. Y voy a orar en esta oportunidad para que podamos continuar con el desarrollo de esta plataforma. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos y te damos las gracias, oh Dios, que tu inmensa misericordia, tu gracia, tu inmensa amor derramado por Cristo Jesús en el Calvario. Nos eso dio la oportunidad, Señor, de recibir la palabra, la enseñanza que tu siervo en esta oportunidad va a compartir, Señor. Oh Dios, guíanos por tu Espíritu Santo y alumbra nuestro entendimiento, Señor, para desarrollar mejor las asignaciones que has puesto en cada corazón, en cada vida, en donde estemos trabajando para tu reino, Señor. Gracias por las personas aquí presentes y los que nos ven a través de las redes sociales, oh Dios, en el nombre de Jesús. Dame la bienvenida a todos ustedes, amados, y en esta oportunidad voy a dejar al pastor Adrián Espinosa, que nos va a compartir y presentar al expositor de esta oportunidad. Pastor Adrián, buenas tardes, buenas noches, buenos días por diferentes lugares. Adelante, varón de Dios, bienvenido. Pastor Adrián, gloria a Dios. Estamos expectantes de lo que nos ha estado compartiendo la semana anterior, Daniel, y hoy continúa el tema del reino, un tema que se ha revelado. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí, en vivo y en directo. Gracias a Dios. Bien, entonces sin más preámbulos, voy a presentar a Daniel Vera, un embajador del reino de Dios que está trayendo para la iglesia hoy un tema de mucha edificación para que la iglesia esté preparada frente a los desafíos que tenemos hoy, ¿no? Estamos en un tiempo de transhumanismo, un tiempo que la iglesia tiene que enfrentar retos, desafíos actuales, y para eso la palabra de Dios es pertinente, ¿no? Y qué mejor eh, una nueva generación que Dios está levantando, como la vida de Daniel, trayendo este tema del reino. Así que adelante, Daniel, bendiciones. Muy buenas tardes con todos, que Dios los bendiga. Hoy día vamos a tocar el tema central del ministerio y del propósito de Jesús aquí en la tierra. Compartir de hoy día es directo al fundamento del último gran avivamiento mundial para la recta final hacia la consumación de los siglos. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo entrando, poniendo los ojos en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Así que vamos a iniciar con unas bases para poder escuchar a Jesús. Y una de esas bases es el Padre, la voz del Padre descendió del cielo y declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan, a él escuchen y a él presten atención. A Jesús tenemos que escuchar. El discipulado, como todos conocemos de la gran comisión que está en Mateo 28, 19 y 20, dice así: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Aquí podemos ver que el discipulado gira en torno a todas las enseñanzas que Jesús ordenó que se enseñen. Y en Mateo 6:33
Dice Jesucristo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra buscar, para poderlo entender de forma sencilla, significa estudia como carrera profesional permanente, constante y de por vida el estudio del reino de Dios y de su justicia, el indagar, el profundizar en los conocimientos del reino de Dios. Y Jesucristo lo dijo porque desde los 12 años de edad, Jesucristo ya era un doctor experto en las leyes gubernamentales de su reino. Por eso ha nacido un rey y por eso un rey fue crucificado. Con ese preámbulo, vamos a iniciar con 3 puntos que vamos a abordar directamente. Número 1, la única prédica de Jesús. Primer punto, la única prédica de Jesús. Esta declaración es sumamente fuerte para algunas personas conocedoras y eruditas en las Escrituras, porque si Jesús tuvo una sola predicación siendo proclamada durante todo su ministerio en la tierra, surge una pregunta: ¿por qué la iglesia global predica millones de cosas y sigue cada día inventando prédicas, pero no predica lo único que predicó nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios de dioses? Esto quedó registrado a la luz del testimonio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí se confirma que Jesucristo únicamente predica un solo anuncio: el evangelio del reino. Vayamos a ver un versículo en Lucas 4:43. Lucas 4:43 dice así: y es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. De las propias palabras de Jesús, aquí Él comunica el propósito por el cual Él fue enviado a la tierra de parte de nuestro Padre Celestial. Jesús predicó un solo y único anuncio durante todo su ministerio en la tierra. Se llama el Evangelio del Reino. Jesús no tiene otra predicación más que única y exclusivamente el Evangelio del Reino como su predicación específica, exacta y precisa: el Evangelio del Reino. Primer punto. Seguimos, antes de pasar al segundo punto, pregunta: ¿qué es el Evangelio del Reino? Pregunta: ¿qué es el Evangelio del Reino? La palabra evangelio, como ya muchos conocen, viene del griego euangelión, de donde proviene la palabra evangelio.
Y si se dan cuenta, la palabra evangelio está en plural o está en singular. La palabra evangelio está en plural o está en singular. La palabra evangelio está en singular. Por eso su traducción correcta es evangelio, que significa buena noticia en singular o buena nueva. Significa buena noticia o buena nueva. Esta es una pequeña revelación puliendo exactamente lo que Jesucristo quiso comunicar. Esto nos confronta directamente a las iglesias que le han puesto a sus congregaciones buenas nuevas o buenas noticias en plural, porque la traducción exacta, original y fidedigna es en singular. Por eso es el evangelio. Por eso es la buena noticia, la buena nueva. Y la palabra evangelio, perdón, y la palabra reino, para hacerlo sencillo, significa gobierno, significa imperio, significa reinado, significa soberanía real. Entonces, si evangelio significa buena noticia y reino significa gobierno, ¿cómo podríamos contextualizar la frase evangelio del reino en el 2026 para que el mundo de hoy lo comprenda sin necesidad de estar explicándole, enseñándole mucho lo que significa el evangelio del reino? Porque la frase evangelio del reino habla por sí solo. Evangelio, buena noticia. Reino significa gobierno. ¿Cuál es la buena noticia? El reino de Dios, el gobierno de Dios. Lo podíamos contextualizar fielmente sin que pierda su significado original para que cualquier persona en el mundo de hoy lo comprenda rápidamente. El evangelio del reino es la buena noticia gubernamental. Nuevamente, el evangelio del reino es la buena noticia gubernamental para todas las naciones del mundo, en beneficio de todas las familias de la tierra, ya disponible hoy con todos sus sistemas, estructuras, políticas y diseños originales, listo para ser implementado en todos los países del planeta. Esto es el verdadero evangelio del reino que Jesucristo predicó, que Jesucristo anunció, que Jesucristo proclamó y que Jesucristo pregonó durante sus 3 años y medio en el planeta Tierra dentro de su ministerio. Un solo anuncio, el evangelio del reino. Un solo anuncio, el evangelio del reino. Punto número 1, la única prédica de Jesús. Punto número 2, la única prédica oficial. Punto número 2, la única prédica oficial. La pregunta es, ¿por qué la única prédica oficial? ¿Por qué oficial? Porque Jesucristo la oficializó. Y porque hay muchas prédicas en la actualidad que no son oficiales. Si se dan cuenta, estas palabras confrontan nuestra doctrina, confrontan todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos años.
la única prédica oficial. En el siguiente versículo, que se encuentra en Mateo 17, Jesús ordena qué predicar y establece cómo predicar el Evangelio del Reino. En Mateo 17, Jesús ordena predicar el Evangelio del Reino. Y no solo ordena que lo prediquemos, sino que se asegura y establece la fórmula de cómo se ejecuta la predicación oficial del Evangelio del Reino. Así de claro es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Mateo 10:7? Antes de enviar a sus discípulos de dos en dos, les dice así: y yendo, predicad diciendo, dos puntos, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 17 dice así: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 17. Acá Jesús está ordenando y establece lo que se tiene que predicar. ¿Cuál es la prédica oficial? La prédica oficial es: el reino de los cielos se ha acercado. En este punto vamos a ver lo que significa predicar, vamos a ver lo que significa reino, vamos a ver lo que significa de los cielos y vamos a ver qué significa la frase se ha acercado, para poder contextualizar esta predicación correctamente, para que las personas que nos escuchen nos puedan entender con claridad. Aquí vemos que Jesús está ordenando. La palabra predicar en griego es heraldo. Y heraldo es el cargo de un oficial dentro de un reino designado a anunciar públicamente las palabras exactas que le han sido encomendadas por mandato del rey. Nuevamente lo repito, la palabra predicar en griego es heraldo. Y heraldo es el cargo de un funcionario oficial dentro de un reino designado a anunciar públicamente las palabras exactas que le han sido encomendadas por mandato del rey. En el contexto imperial, cuando el rey le entregaba al heraldo el mensaje y el anuncio oficial a proclamar, el heraldo tenía que replicar el anuncio y él no podía cambiarlo, no podía variarlo, no podía modificarlo, no podía reemplazarlo, porque si lo hacía antes que sean las 6 de la tarde, estaba condenado con pena de muerte con el cargo de rebelión contra el trono real. Obviamente que nuestro Señor, nuestro Rey, tiene mucha gracia y mucha misericordia, que pasa por alto nuestras locuras y el espíritu de la muerte por medio de la Pascua, gracias a la obra redentora,
y tiene mucha paciencia con nosotros, es lento para la ira y grande en misericordia. Otra razón más para poder alabarlo y glorificarlo. Ahora, sigamos. La palabra reino significa gobierno, gobierno, y la palabra de los cielos quiere decir que este gobierno viene de arriba, que está por encima y que este gobierno es superior a todos los gobiernos terrenales. Por eso podemos decir que el reino de Dios o el reino de los cielos, porque es lo mismo, quiere decir que el reino de Dios o el reino de los cielos es el único, verdadero, legítimo sistema de gobierno diseñado y autorizado por Dios para ejercer la gobernanza oficial y absoluta del planeta Tierra. También podemos fundamentar lo que acabo de decir en Daniel 2:44 y Daniel 7:27, en donde el reino de Dios se manifiesta como el único gobierno planetario que será puesto por encima de todos y todos los demás serán desmenuzados y consumidos. Si el reino de Dios es el único y verdadero sistema de gobierno que Dios diseñó para ejercer la gobernanza sobre el planeta Tierra, también surge otra pregunta. Entonces, ¿qué vienen a hacer? ¿Y qué son los gobiernos de turno de nuestros países en la actualidad? Los gobiernos de turno de nuestros países son ilegales, ilegítimos, fraudulentos, temporales, que serán desmenuzados y consumidos, como bien escrito está en el libro de Daniel 2:44 y Daniel 7:27. Luego, la frase se ha acercado. La frase se ha acercado significa ya está aquí, ya está presente, ya llegó, está disponible y funcional para su implementación a todo nivel de la sociedad. No solo en el corazón del creyente, que sí es cierto que es en el corazón donde empieza la transformación, pero su impacto es hasta lo último de la tierra, ya que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. ¿Cómo podríamos predicar el evangelio del reino, que es la declaración, la proclamación del reino de los cielos acercado, de manera contextualizada, para que el mundo de hoy lo comprenda correctamente, tal como Jesucristo lo predicó, asegurándonos de guardar el mensaje original para que el mundo de hoy lo comprenda como a Cristo le comprendieron cuando Él lo predicó dentro del Imperio Romano? Y sería de la siguiente manera: la forma de predicar el Evangelio del reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, de forma contextualizada, asegurándonos de mantener el significado original para que el mundo de hoy lo comprenda tal cual lo entendieron a Jesucristo cuando Él lo predicó. El reino de Dios
es el único verdadero y legítimo sistema de gobierno, diseñado y autorizado por Dios para ejercer la gobernanza oficial y absoluta del planeta Tierra, listo para ser implementado en todos los países del planeta, en beneficio de todas las familias, y esta es la buena noticia para todas las naciones del mundo. Básicamente, para que la predicación del Evangelio del Reino sea válida, como Dios estableció a través de su Hijo que se proclame, tiene que comunicar que el reino de Dios es el único gobierno global que produce justicia, paz y gozo en el planeta Tierra. Que no hay otro sistema de gobierno en la cual hay una esperanza para la humanidad en este mundo. La predicación del Evangelio del Reino es la declaración de que el reino de Dios es la buena noticia gubernamental para este planeta. Ya que Jesucristo es rey, y Jesucristo no sería rey si es que no tuviera un reino. Y obviamente que un reino no puede existir si no tiene un reino donde ejerce su poder. Este es el segundo punto. La única prédica oficial es la del Evangelio del Reino, como Jesucristo lo predicó, como Jesucristo ordenó que se predique y como Jesucristo estableció que se tiene que predicar. Y punto número 3, para ir finalizando, para ya entrar al conversatorio, se llama la única prédica del fin. Punto número 3 y punto final, la única prédica del fin. ¿Cómo que la única prédica del fin? Esto lo podemos ver en Mateo 24:14, donde dice la siguiente revelación. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Y será predicado este. La palabra este señala, apunta, indica algo único, específico, exclusivo y que no existe otro. La palabra este es la misma palabra que se usa cuando la voz del Padre declaró del cielo, este es mi Hijo amado. Como que este, porque este es el único, verdadero y legítimo, y no hay otro a quien Dios haya escogido como el Cristo, el Hijo de Dios, enviado del cielo. En Mateo 24:14 vemos que así como en los días de Noé, el diluvio no se podía desencadenar hasta que Noé terminara de edificar el arca. Para que el diluvio pudiera descender, el arca tenía que ser terminada. De igual manera, el fin del mundo está sujeto a la predicación oficial del Evangelio del Reino hasta el fin. Esta es la predicación oficial que se tiene que proclamar hasta el fin, según lo establecido por Jesús. El Evangelio del Reino no se predica como uno cree,
como a uno le parece, como uno desea, como uno opina, como uno imagina, como uno se ha acostumbrado. El Evangelio del Reino se predica tal como Jesucristo lo predicó, como Jesucristo ordenó que se predique y estableció que se predique hasta el fin. Este es el único y verdadero Evangelio del Reino. Hemos hablado del Evangelio del Reino y luego de esta proclamación ya vendría lo que conocemos como la obra redentora a través del único mediador entre Dios y los hombres, que rasgó el velo de arriba abajo para tener acceso de ingreso al reino de Dios por medio del nuevo nacimiento. Y acá ya surgiría la conversación que Jesucristo tuvo con Nicodemo. Pero hasta estos 3 puntos vamos a conversar hoy día. Este es el único y verdadero evangelio del reino que Jesús predicó, que Jesús ordenó que se predique y estableció cómo se tiene que predicar específicamente hasta el fin, para que el mundo lo comprenda tal como Jesucristo desea que lo entiendan, porque se alinea al propósito de que Jesucristo es el Rey de Reyes y que pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies. Muchas gracias con todo, mis amados. Abrimos micrófonos y comenzamos a conversar sobre este tema. Su Majestad Heredia, adelante. Gloria a Dios, gracias por esta rica disertación que has dado, hermano pastor Daniel.